Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro capítulo aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión de Lo que callamos los funcionarios. En esta ocasión tenemos a mi buen amigo Sergio Adem, que es el director regional, no sé si el término regional Es, quepa, delegado, el delegado delegado regional del regional Infonavit, del Infonavit en Michoacán. correcto. Bienvenido, Tocayo. Gracias, tocayo. ¿Cómo estás? Me gusta más tocayo que el delegado de Que sí, alias mi Tocayo, alias sí. mi tocayo. Sí. Muy bien, contento, gracias. ¿Cómo te va en el Infonavit? ¿Ya Todo cuántos dar, años tienes ahí? casi 5 en Todo el el sexenio prácticamente. prácticamente, sí. Y yo entré en verano del 19, entonces prácticamente todo el sexenio. O sea que te han tocado grandes cambios en el Infonavit, ¿no? Pues todos los cambios que se han implementado en el instituto, pues empezaron cuando yo llegué, porque el primer semestre Ajá, por eso. fue de planeación, ¿no? Ir Ajá. organizando, votar con la Asamblea General, que aprobaran los nuevos productos. Y cuando yo llegué, se empezó con la implementación de esos programas y productos. Y entonces eso me tocó pues estrenar, o me estrenaron más bien, llegando y diciéndole, órale, ahí está ya lo que tiene que ¿Por qué hacer. no le explicas a la gente qué es el Infonavit? Más allá de las siglas, del nombre institucional, Sí, acartonado, rígido, ¿qué es esa cosa que llamamos Infonavit? ¿Para qué nos sirve? sí, mira, así como el IMSS da servicio de salud, así como hay otra prestación de seguridad social que es el ahorro para el retiro, hay una tercera prestación de seguridad social que es el fondo para la vivienda. Ujú. Entonces el Infonavit funciona, hago un ejemplo, lo planteo de manera coloquial, se parece a una caja de ahorro, en el sentido de hay muchos trabajadores que tienen un patrón, el patrón, la ley lo obliga a dar una aportación al Infonavit, esa aportación, que es un 5% del salario de la gente, Ujú. se convierte en un ahorro del trabajador. 5% mensual. Del salario, sí, mensual o bimestral se hacen las aportaciones. Entonces es un 5% del salario integrado que se va A un guardadito, una a un alcancía. guardadito, a una alcancía exactamente. Ese guardadito, esa alcancía, nosotros la administramos. Nosotros decidimos qué hacemos con ese dinero en Ujú. términos de que sea productivo, porque es un ahorro de la gente. Como es un ahorro, nosotros Ujú. tenemos que hacer que produzca intereses Ujú. y darles a la gente sus intereses permanentemente por el dinero que tiene. O sea, esa alcancía para que no se quede ahí devaluándose, ¿Correcto? deteriorándose, expuesto a la intemperie, Ujú. ustedes lo que hacen es que lo ponen a producir ese dinero. Así es. ¿Cómo lo ponen a producir? La forma más inmediata que puedo decirte es, pues hay un préstamo para un trabajador que quiere una casa y ese préstamo genera intereses. Esos intereses son de los trabajadores, no es del instituto. Ujú. Ujú. O también se pone el dinero en fondos de inversión. Ya son Ujú. temas más sofisticados, es decir, ¿Solo en el país o en todo el mundo? se ponen en fondos de inversión nacionales, pero hay otros que tienen implicaciones también internacionales. Pero generalmente son instrumentos que permiten que se genere un buen rendimiento y que ese rendimiento se Ujú. traduce igual para darle a la gente su utilidad. ¿En qué consiste eso o de cuánto estamos hablando? Pues, ¿qué es? ¿Cuánto me dan por lo que pongo? Ujú. Nosotros damos siempre arriba de la inflación anual. ¿Sí? Si la Ujú. inflación fue del 6%, nosotros vamos a dar el 6,5, el 7%. Perdón, eso es seguro. ¿Y cómo ¿Seguro? le hacen? O sea, ¿qué tal y que llega una crisis financiera, una recesión? Pues fíjate que el instituto es un organismo muy sólido, bastante sólido. Incluso parte de la solidez es que no dependemos de los altibajos de la economía nacional, me refiero por no recibir un recurso público. Ujú. Tenemos un recurso privado. Cuando hay vaivenes por la política del tipo que sea, pues acá se sigue manteniendo La ese estabilidad. dinero, O sea, digamos, ese dinero seguro. está seguro. ¿Está seguro? Los trabajadores tienen Infonavit, su alcancía segura. Segura. Y además nunca va a prescribir
que puedan, es decir, nunca van a perder la posibilidad de reclamar el dinero, ¿sí? Un trabajador, aunque se le hubiese olvidado, Ujú. un día lo recuerda o nosotros comunicamos a través de medios, por ejemplo, que Ujú. tenemos un dinero, que los invitamos a que lo recojan cuando ya se jubilan, pues el trabajador puede ir, incluso aunque hubiese fallecido, su heredero puede ir y solicitar el ahorro que dejó su papá o su mamá. Ok. ¿Eh? Ahora, antes de que avancemos, una parte importante, ¿qué trabajadores tienen derecho a este ahorro del Infonavit? Todos aquellos que estén en una empresa, en la iniciativa privada, En la iniciativa privada. O sea, si fundamentalmente. trabajo en el gobierno, no tengo Infonavit. Hay algunas instituciones públicas, algunos ayuntamientos, algunos institutos, algunos Ujú. que han decidido que quieren poner a dar aportaciones al Infonavit. Ujú. Eso es una decisión de ellos, la ley no los obliga, porque las instituciones del Estado pues tienen otro tipo de servicio de seguridad social, Como ¿no? Fubiste, como Exacto, pensiones. es correcto. Entonces, si aún así las instituciones dicen, no importa, yo como director de no sé qué Voy a y aportar, con la venia del gobernador, por le decir voy a algo, entrar. quiero entrarle, tenemos recurso, queremos entrarle. Lo pidió así el sindicato de mi instituto, entonces le vamos a entrar. Y ya, ellos son las excepciones que pueden tener Ya. también Infonavit. No siempre que se tiene IMSS, se tiene Infonavit, no en las instituciones públicas. En las instituciones, en las empresas privadas sí. El que paga Infonavit, el que paga IMSS está pagando Infonavit obligadamente. Ya. Ujú. Hay trabajadores que dicen, ¿y cómo sé yo si mi patrón sí está pagando mi seguro? ¿O cómo sé si me tiene con el Ajá. salario real, por ejemplo? Ujú. Pues hay una aplicación que nosotros tenemos que se llama Mi Cuenta Infonavit. Es una aplicación que bajas en el teléfono, Ujú. pones tu nombre de usuario y contraseña, etcétera, y es como tu banca móvil. Tienes acceso ahí a ver cómo se está comportando tus aportaciones o tu crédito, por ejemplo. Ujú. Entonces tú puedes saber si tu patrón pagó a tiempo y puedes saber si te tiene con el salario real. ¿Te afecta? Sí, sí te afecta si no es así. ¿Por qué? No nada más porque si tienes un salario bajito, pues te va a tocar un préstamo bajito. O si tienes un salario bajito y además el patrón dice, pues un mes lo doy de alta y otro mes lo quito y otro mes lo vuelvo a dar de alta para no pagar tanto, ¿no? Pues le genera discontinuidad, por lo tanto el trabajador no puede llegar a pedir un crédito porque se requiere tener continuidad laboral, ¿no? Ujú. Entonces sí es importante que el trabajador pueda revisar esa información a que antes no se tenía. El Infonavit ha estado transparentando muchísimas cosas, ¿no? Poniéndolas sobre la mesa para que todos tengan claridad en qué está pasando en sus cuentas. Ujú. Nuestro trabajo, Yello, lo que sí ha cambiado mucho es que todas las decisiones que se están tomando en el instituto son enfocadas a empoderar al trabajador, que sepa toda la información, que esté consciente de todos sus derechos y que tenga elementos para reclamar cuando sus derechos están siendo violados, no atendidos. Ok, entonces, antes de que lleguemos a los cambios que se han dado y que han hecho ustedes en el Infonavit, vamos a poner un ejemplo para que la gente nos siga mejor. Yo trabajo en un Oxxo, soy Ujú, empleado de Oxxo. Tengo Infonavit, porque es una empresa privada, ¿correcto? ujú, Tengo un año trabajando en el Oxxo. Durante un año se ha aportado 5% de mi salario al Infonavit, ujú. a esta alcancía. Sí. Yo como trabajador puedo consultar si bajo una aplicación en mi celular que se llama, repítele, Mi cuenta Infonavit. mi cuenta Infonavit, y Ujú. ahí puedo ver si están aportando en proporción a mi salario, a lo que me están pagando, ¿correcto? Es correcto. Ok. ¿Y ya puedo pedir un préstamo? Ya puedes en ese momento pedir un préstamo. Primero se hace lo que se llama precalificar, es decir, se consulta si tienes ya los puntos necesarios para poder calificar. ¿Qué ¿Cuántos significan puntos esos necesito? puntos? 1080. 1080 puntos. Así es, en el caso de los hombres, porque a las mujeres les hemos puesto una calificación más Menor. bajita, o sea, pueden calificar más pronto, digamos.
Ahora hablamos del tema de las mujeres porque hay muchas particularidades Sí. hacia las mujeres. Entonces, sea que tengas los 1080 o sea que tengas los 980 puntos, puedes entonces solicitar un préstamo. Ujú, ¿Qué es lo que se considera cuando se califica? Pues qué edad tienes, qué salario tienes, qué antigüedad tienes, ujú, qué ahorro tienes, ¿no? ujú. Son como 20 indicadores diferentes. A mayor edad, más puntos puedes adquirir, A supongo. mayor edad más puntos, siempre Ujú, hay un punto de inflexión, es decir, si llega una edad que ya es todavía un poquito más grande que yo, donde empieza a descender ese monto, ¿no? O sea, te prestan menos. claro, hay un punto donde uno es más productivo, digamos. Aunque tengas más recursos, tienes una mayor edad y por lo tanto ya el plazo que te queda para ejercer un crédito es menor, entonces Ujú, afecta un poquito el monto, ¿no? ujú. Suena Este, feo, pero sí, vas a morir pronto. no, bueno, fíjate que lo que hicimos es que incrementamos nuestra edad máxima para ejercer un crédito. Antes ¿Cuál era es? 65 años, ahora son 70 años y para las Ajá, mujeres 75. ajá. ¿Eh? Muy bien. ¿Por qué esas diferencias de las mujeres, esta y la anterior que mencioné, entre otras más? Porque nosotros entendemos, hemos revisado con mucha claridad las estadísticas de comportamiento de las mujeres en el instituto y lo que advertimos es que incluso se dan de alta más tarde, empiezan su vida laboral más tarde y esto producto de circunstancias, ah, yo diría hasta socioculturales de nuestro país, ¿no? La mujer antes se dedicaba más a la familia, después podía considerar trabajar o incluso a veces no, ¿no? Ahora cada vez la mujer es mucho más activa, pero aún así no se descarta el tema de la familia y aún así deciden dedicar los primeros añitos y enseguida emprender su actividad laboral. En vista de esas circunstancias, y son otras, cité esto nada más porque es como muy común Ujú, escuchar de ese tema, pero hay otras circunstancias porque la mujer empieza un poquito más tarde y entonces esa consideración implicó 5 años más para que la mujer pueda eh, ejercer su crédito. ¿Por qué menos puntos? Pues porque la mujer, aunque haga la misma labor que el hombre, gana menos. claro. Entonces es una forma de compensar esa injusticia, Ujú. ¿no? O sea, podríamos resumirlo en que si eres mujer, tienes mejores condiciones que los hombres en Infonavit. Para ejercer un crédito en Infonavit, sí, por estas compensaciones que estamos haciendo. Oye, ¿y qué plazo tiene uno que estar, qué antigüedad tiene que tener mínima uno en su trabajo para poder acceder a un crédito? Mira, a partir de 6 meses de relación laboral continua, Ya ya podrías. puedes solicitar el crédito. Lo que Ok. pasa es que si recién entras a trabajar, tu primer trabajo, por decir algo, y entras además Mi con un primera salario, chamba, ¿no? tu Como primera dicen, chamba, y bueno. entras con un salario inicial, ¿no? Ujú, Bajito, que porque eres aprendiz todavía, porque pues vas a tener en 6 meses un pequeño ahorro que se ujú, va a traducir en un pequeño monto de crédito. claro. Entonces hay No que te van a generar una prestar mucho. ronchita, ¿no? Ujú, Como para que puedas tener mejores condiciones de ejercer un mayor ujú. crédito. Los jóvenes, entonces, por ejemplo, un joven construyendo el futuro Ujú. en este programa tan exitoso del gobierno federal en México, ¿puede solicitar Infonavit? Mm, No tendría claridad en la respuesta en virtud de que desconozco si esos, desde ese momento que entran los jóvenes tienen Ujú, ya la seguridad social. más interesante eso. Tendrían que tener la seguridad social. Con eso, si Sí, entran a la empresa como joven cuestión del futuro y el patrón los da de alta, es que el porque patrón no los puede dar de alta porque quien les paga es el gobierno federal. La pregunta es, tienes razón, ¿el gobierno federal los tienes da toda de la alta? razón. No, no, el No. joven, no, tienes toda la razón. Entonces, el joven, a partir de que concluye ese periodo donde está recibiendo esa beca, digamos, como aprendiz en esa Ujú, empresa, y que puede ser, por lo tanto, contratado por el patrón, entonces les dan de darle el seguro y empieza su cotización. ¿Sí? Estamos en una época en la que las nuevas generaciones, las generaciones de jóvenes actuales, tienen muy complicado hacerse de una casa. Sí. Es casi un paradigma del capital que no vas a tener casa, porque
el costo es increíblemente elevado. Nuestra generación se diferencia de la de ellos y la de nuestros padres porque la accesibilidad a comprar una casa cada vez es más complicada, Sí. ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué es tan difícil para los jóvenes comprar una casa? Mira, los valores de la vivienda se han convertido en un tema muy complejo. Antes de la pandemia ya era difícil. Cuando llegó la pandemia Sí. se volvió mucho más difícil porque las cadenas de suministro y de producción se rompieron Uh-huh. y eso generó un incremento exponencial del costo de los materiales y también subió la mano de obra. Eso está bien. La mano de obra me parece que Debe estar bien pagada. era justo, ¿eh? Uh-huh. Que los trabajadores de la construcción tengan un ingreso mejor, me parece muy importante. Y si además a ello le unamos los créditos, los incrementos a los salarios de manera Uh-huh. histórica que se han hecho en esta administración federal, pues eso tendría que traducirse en un beneficio para la gente. Sin embargo, pues eso también, estos incrementos fueron acompañados de todas las materias primas y todo lo que se ocupa para una construcción. Eso responde sobre todo a pues a la dinámica capitalista de nuestro mundo. Uh-huh. Pero si ¿Sí? se supone que la tecnología y la innovación a mí no me cuadra, si se supone que esos dos factores están siempre en constante desarrollo en el capitalismo, pues entonces las casas deberían de abaratarse, ¿no? Pues lo que pasa es que el capitalismo produce cosas que se hacen más fácil y se colocan más fácil, pero pues luego también pareciera que el beneficio o ese ahorro no lo capitaliza el consumidor final, lo capitaliza el que lo produce. Mm. Entonces, sí hay productos que hoy que parecen piedra pero no son piedra y cuestan como la piedra o poquito más barato, ¿no? Uh-huh. Entonces, O no. sea, la distribución de la riqueza. Y luego empieza pues el asunto de, pero se produce en un país que está a no sé cuántos kilómetros lejano de ti, no se produce en el país donde vives Uh-huh. y hay pues un tema de importaciones, de logística, de distribución y demás, y eso genera costos. O sea que no se ha acabado de resolver el tema. Y yo creo que más bien nos estamos alejando de lo que realmente puede ser la respuesta de la riqueza local. O sea, tendríamos que empoderar o potencializar más las capacidades locales para tener incluso cuidar pues no, la no pérdida de la identidad cultural de las comunidades, ¿no? O sea, nuestras viviendas que se hacen hoy en día se parecen a las que se hacen En, Canadá, ¿no? O sea, en fin, sí, por decir cualquier lugar, en ¿no? la O sea, India, está tan globalizada ya la arquitectura la que pueden ingeniería, parecerse los muchas cosas, métodos, ¿no? ¿no? Uh-huh. Entonces, Bueno, pero no sé, yo creo que en Canadá sí tienen cierto respeto por la estética. Luego los desarrollos inmobiliarios en México son espantosos, ¿no? Son horribles. Tú lo comparas con un desarrollo islandés o danés, europeo, y la verdad es que no parecen las cajitas de cartón que parecen los desarrollos inmobiliarios aquí en México, ¿no? Cajitas sí, de zapatos, palomares. sí. Mira, y no solamente México es víctima de la globalización, me No, no, refiero no. a que estamos hablando El tercer mundo. sí, sí, yo creo que somos los países que más afectados estamos por ello, somos los países que tenemos todavía condiciones de desarrollo muy pendientes, ¿no? Me parece que nuestro país está cobrando un rumbo muy interesante, Uh-huh. que los cambios que se han hecho desde los niveles federales y ya muchos gobiernos locales y estatales están también en ese mismo tenor y se está potencializando otras cosas, se están poniendo en valor cosas muy diferentes a las que siempre se habían planteado durante muchos años, sobre todo en la época neoliberal, Eso ¿no? me parece muy interesante. Háblanos de esos cambios. ¿Cómo era el Infonavit que ustedes encontraron y cómo lo han transformado? Infonavit tenía una pésima reputación ganada a pulso. Es decir, Infonavit se convirtió o inició con un buen espíritu, una institución de seguridad social del Estado mexicano para garantizar el acceso a la vivienda a los trabajadores, Así es su nombre ¿no? completo.
Instituto para el Fomento, ¿cómo es? Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ok. Y construía. ¿Te acuerdas que había unas viviendas dúplex y algunos Ajá. edificios de Yo 3, crecí 4 en una, pisos? yo crecí ahí. Exacto. Que aunque incluso decían, tan pequeñitas, bueno, las de hoy están como 15 metros más pequeñitas, Sí. ¿sí? O sea, construía y había ciertas dinámicas de otorgamiento del crédito, con unas políticas también incluso diferentes. Pero de pronto alguien decidió, esto fue en el 72 cuando nace el instituto, y con el paso de los años, a los 15, 20 años por ahí, pues entra una fuerte dinámica neoliberal de qué hay que hacer con las instituciones del Estado mexicano. Y se Desprendernos de todas las instituciones. Exacto. Que entre el capital y la libre competencia. Porque la burocracia de los Sí. gobiernos está de la patada, aquí nadie hace nada, ni lo Los hace gobiernos bien, nunca ¿no? pueden sacar adelante las instituciones ni Exacto. las necesidades. Mejor que sea el mercado con la competencia salvaje quien determine nuestros destinos, ¿no? Bueno, decían que la competencia en realidad es lo que iba a hacer que las cosas tuvieran, hubieran Sí, mejores sí. ofertas para la gente. Ese es el Pero, paradigma de pero ellos. pues no, está claro que no fue así. Y entonces se convierte el instituto en una institución financiera muy dura, la más cara del país, la más cara que todos los bancos, la más voraz y la más agresiva al momento de incluso ejercer llevar a cabo la cobranza de un crédito. Créditos que subían y subían y subían de precio, todos mundo hemos escuchado de cada día debo más, tengo muchos años pagando y cada día debo más y no veo cuándo se va a acabar de pagar. La gente las empezó a dejar las casas porque además estaban bastante lejos, ¿no? Medio salario se les iba en transporte a una papá, mamá, 2 hijos. Pueblos fantasma. Fraccionamientos dormitorio, ¿no? Ciudades dormitorio se les acuñó así, ¿no? Porque la gente no llegaba a dormir. ¿Por qué? Pues porque ahí no tenían condiciones de desarrollo. No había escuelas, no había hospitales, no había Como mercados, pasa ¿no? aquí en Morelia, Michoacán y en general en las grandes ciudades, ¿no? Como pasa en muchísimas ciudades de Latinoamérica y particularmente en México, que vivimos una política nacional de vivienda muy fregada, ¿no? O sea, todo apostaba como a ¿cuánto tenemos en rezago de vivienda? No, pues en 1000 viviendas nos faltan para que todo mundo tenga casa. Pues hagámoslas. ¿En dónde? Donde pongan el suelo quien lo quiera adquirir. ¿Te acuerdas cuando se modifica la posibilidad de adquirir ejidos? Cuando se modifica la tenencia del suelo, los ejidos antes no se podían vender y de pronto ya se pueden vender. 1988, 84, 88. Con Salinas. Con Salinas, exacto. 88, ¿no? La Por ahí modificación del empieza, ¿no? artículo 23. Exacto. Y entonces se empiezan a comprar esos suelos lejanos a precios muy baratos. Los ejidatarios empiezan a deshacerlos con la idea de que con esto ya iban a poder tener otra condición financiera, lo cual no sucedió del todo. Se adquiere suelo muy barato, muy lejano. Se especula con ese suelo. Quien lleva todos los servicios hasta allá no es el que compró el suelo, es el gobierno local, es decir, con dinero de todos los ciudadanos. Se atiende ese polígono lejano o ese terreno lejano, se construyen cosas que la gente no podía ocupar. O las ocupaban al principio creyendo que esa era la solución y después las dejaban. Porque estaban lejos. Porque no había condiciones de desarrollo. Porque no había nada en torno, ni el trabajo, ni la escuela, ni había muchas casas suficientes, por lo tanto no había inseguridad, no había transporte público que justificara ir hasta allá, ¿no? Entonces todo eso generó un modelo muy feo, acompañado además, perdón, no lo puedo dejar de decir, de venta de cartera vencida, de juicios masivos. O sea, el Infonavit vendía su cartera vencida. Exacto. ¿A particulares. A coyotes, ¿no? Pues a alguien que decía, el que pueda cobrarla. Yo te cobro, soy un despacho buenísimo de abogados o soy una constructora que quiere hacerse esas casas. La cartera se vende a nada, muy barata. Nada, y se encargaban de desalojar a la gente porque pues ya la casa no es del Infonavit ni de usted, es mía. Entonces lo perdido lo recuperado. Ya la policía sacan a la gente
y le dan una pintadita y la venden en una utilidad mucho mayor que ponerse a construir una casa. Entonces se convirtió en una cosa terrible. Con De eso, agiotistas, ¿no? Inmoral. pues todo en manos de privados. La promoción del crédito estaba en manos de privados. La cobranza en manos de privados. Los temas jurídicos en manos de privados. Y parecíamos más que trabajábamos para los empresarios, para los notarios, para no sé, pero no para los trabajadores. O sea, el que pagaba el pato era el trabajador, para acabar pronto. Bueno, todo eso cambia. El presidente de la República en su primera ocasión que se refirió al Infonavit, me refiero a enero del 19 más o menos, dijo, por cierto, Infonavit, ya paren con ese tema, ¿no? O sea, no le quiten la casa a su gente, su casa a la gente, Cierto, sí. cuesta Sí, mucho sí me acuerdo. trabajo tenerla. O sea, sí, perdón que te interrumpa, tocayo, pero sí recuerdo que antes llegaba el Infonavit y te quitaba la casa. Uh-huh. Y al primer año del gobierno de López Obrador, creo que en el primer informe dijo, ya no se le va a quitar la casa a nadie. Exacto. Fue como en enero, febrero del 19. Sí. O sea, apenas tenía unos meses de haber entrado. ¿Por qué? Porque tener vivienda es un derecho universal. Es correcto. Es un derecho universal. Está acuñado también por Naciones Unidas como tal, como un derecho humano. Pero también está en nuestra Constitución. La Constitución indica que todo mexicano debe tener acceso a una vivienda adecuada. Digna. Incluso acuérdate que se llegó a decir, es que la gente tiene que tener educación financiera para poder... Pero ¿por qué tendría que tener educación financiera un trabajador? Sus deudas, ¿no? O sea, es un derecho humano. Claro. Tengas educación financiera o no la tengas. Sí, sí. O sea, entonces, bueno, había que hacer lo necesario para que eso se rompiera. Tienen que aprender a administrar sus deudas. Es correcto. Eso es lo que te planteaban los empresarios, ¿no? Así es. Si no, no van a poder pagar. Bueno, no se aplicaba. ¿Cuántas cosas se decían al respecto? Como pues el que está jodido es porque quiere, las oportunidades son para todos, hay que tener una visión más, ¿no? Más ambiciosa, sí. En fin, ya sabes esas historias. Y que la gente pues tiene muchas fronteras en muchas ocasiones. No tiene las mismas condiciones de desarrollo uno que el otro. No hay una repartición equitativa de las condiciones de desarrollo para la gente. Claro. Entonces pues hay que comprender todas esas circunstancias, ayudar a que eso se equilibre y mientras eso sucede pues ayudar al que tiene menos condiciones de desarrollo, ¿no? Primero los pobres. Entonces cambia el instituto. ¿Qué se convierte? En una institución que decide siempre con el objetivo central lo que sabemos que está necesitando la gente y que nos lo están haciendo saber permanentemente. Al presidente se lo comentan, a nuestro director se lo comentan, a nosotros delegados en los estados nos lo comenta, la gente nos dice, ¿por qué no habrá posibilidades de con un crédito Infonavit comprar un terreno? Oh, eso es importante, ¿por qué no? Y se crea el producto para comprar un terreno. Oye, ¿y si me quiero juntar mi crédito con mi hijo? Porque entre los dos podríamos tener algo mejor, ¿no podemos? No, es que tienen que estar casados. Entonces ahora se puede unir tu crédito con un compadre, con el roomie, con tu vecino, en fin, con quien quieras, puedes juntar tu crédito y tener para comprar una vivienda de un valor superior o mejor ubicada, por ejemplo, que cuestan un poquito más caro. Más flexible, más creativo. Exacto. Siempre se pensaba en el Infonavit es para comprar casitas nuevas, chafas, por feas, allá, lejos. No sé qué. Y si la casa donde vivo, que está súper bien ubicada, me la vende quien me la renta, ¿no puedo comprar esa casa con un crédito Infonavit? No se puede. Pues ahora sí se puede. Ahora ya se puede. Por cierto, hoy se venden más casas así que las nuevas. Claro. Se invirtió Claro, porque las nuevas están lejos, son feas y son chafas. Las casas bien ubicadas siempre tienen un valor muy importante para la gente. La gente que empezó a abandonar aquellas casas está regresando a donde quizá vivieron antes o por lo menos a la misma zona o una zona más consolidada, quiero decir, ¿no? Eso va a cambiar el mercado, ¿no? Ya está cambiando el mercado, está afectando. Está cambiando mucho. ¿Sí? Sí, está cambiando bastante. O sea, ya los desarrolladores no quieren construir ciudades monstruo. Pues sí quieren construir, han cambiado seguramente sus esfuerzos de inversión. Yo creo que ahora
me han comunicado ellos mismos o me he enterado que han diversificado incluso sus inversiones. Quienes se mantienen en el interés de seguir produciendo vivienda, pues han tenido que cambiar la lógica en que hacían la vivienda, ¿no? Están buscando otro tipo de terrenos o están tratando de equipar en donde ya construyeron, ¿no? Pues yo me voy a llevar para allá una escuela, yo voy a provocar que haya una institución de salud o servicios de salud. En fin, están haciendo esfuerzos diferentes porque ¿qué se cambió como lógica cuando se hace la reforma del instituto? Una reforma a la ley del instituto, te estoy hablando de hace un par de años, donde se hacen cambios fundamentales muy importantes, 2022. muy profundos, así es, 21. 2021. Se determina que una vivienda que pudiera ser comprada con crédito Infonavit debe de tener en un radio máximo de 2,5 kilómetros servicios de salud, servicios de educación, servicios de abastecimiento, transporte público, naturalmente los servicios, las infraestructuras básicas, agua, luz, drenaje, ¿no? No, Un nosotros, Oxxo cerquita, por lo menos una miscelánea, una tienda de abarrotes. digamos que nuestro corazoncito apuesta más a que haya condiciones de abastecimiento de negocios locales, ¿no? Sí, Sí, pero eso no es real pero en estos tiempos. bueno, los mercados sobre ruedas son de comercio local y son muy eficaces en las colonias periféricas. No, sí, sí, por supuesto, pero sí son focos de resistencia, ¿no? Sí, Los Oxxos han ganado muchísimo terreno. han ganado mucho terreno. Ojalá tuvieran alimentos más sanos, porque no es fácil. Agua se puede encontrar y funciona bien, pero Pues el Oxxo va a vender lo que la gente compre. Yo creo que no es un problema ahí de la oferta, sino de que la demanda hace el juego, ¿no? Todos le hacemos el juego a eso. Si de repente empezamos a comprar más en los tianguis, a priorizar los negocios locales, el Oxxo va a tener que cambiar su formato de llegar al público, ¿no? pues que así sea. Ojalá que así sea. Ojalá es una ventaja del capital, entre comillas, ¿no? Sí, Del capitalismo. Tocayo, y todos estos cambios que están haciendo, supongo que se han venido haciendo gradualmente, no de manera como tajante, y sí, ya están dando resultados que podamos observar, o sea, ya podemos hacer estadísticas. sí. Ujú. Sí, hay acciones que se iniciaron desde un principio, por ejemplo, generar las soluciones de pago, sí o sí, es decir, entiéndanse con los acreditados para que tengan siempre una solución cuando se les atora la carreta. ¿Por qué un trabajador acreditado del Infonavit no paga una casa? Pues porque no tiene trabajo. Si lo tuviera, estaríamos haciéndole la retención vía nómina, que es como se cobran los Claro. créditos. Entonces, cuando no sucede eso, pues es porque no tiene trabajo. Ujú, O cuando tiene dificultades de pagar ese monto es porque quizá le redujeron el salario. Entonces, entendiendo esa lógica o atendiendo a esa lógica, es que ujú, encontramos una serie de soluciones que cuando un trabajador tiene dificultades le invitamos a que dialogue ujú, y le decimos, bueno, a ver, por ejemplo, desde cómo puedes, soluciona tu medida, ujú, se llama nuestro ujú. programa, ¿no? ¿Cómo puedes? A ver, cuéntanos tu condición, un estudito Ujú. financiero rápido Lo arreglamos. y lo ajustamos a tu nuevo salario. Tienes pagos en atraso. A ver, vamos a llamar. Borrón y cuenta nueva se llama nuestro programa. A ver, Entonces, ven, quitamos siéntate. lo que no ha pagado, lo pasamos hasta el final de la deuda, se limpia su récord Ujú. y sigue teniendo acceso a nuevos programas a veces de mejora, Productos. ¿no? Porque está en un crédito O regular. sea, es un Infonavit más humano, Sí, podríamos decir. mucho más. Tiene un rostro totalmente humanizado, El otro era un eh, tiburón. agresivo, muy agresivo. Ujú. Y, es- Hoy somos, y este es como como alguien que te va guiando, te va ayudando a que garantices ese derecho en tu vida, ¿no? el instituto, hoy una de las cosas que decimos es, te vamos a acompañar a lo largo de toda la vida de tu crédito y te vamos a ayudar a que tengas las mejores condiciones Ujú, para sortearlo. Mira, un crédito que se saca a 30 años puede llegar a pagarse en 22, 23 años si eres como muy cuidadoso del pago de ese crédito. ujú, ¿Qué ayuda, por ejemplo, a que se disminuya el tiempo? Que hoy
el trabajador que saca un crédito, su patrón sigue pagando aquel 5% que mencionábamos en un inicio, y el instituto lo que hace con ese 5% es decir, lo voy a abonar directo a tu deuda, no a tu mensualidad No, que implica intereses. Vámonos directo a la deuda para que el capital original se vaya disminuyendo. Entonces, esas son unas de las acciones que vamos provocando para que se haga más corta la vida del crédito. ¿Qué pasa con los migrantes? Los migrantes tienen, muchos de ellos, un ahorro con nosotros. Gente que trabajó aquí en México, que emigró y que se quedó con ese ahorro aquí con nosotros. O gente que ejerció un crédito, emigró y lo está pagando. O gente que vive allí, que emigró y que está ayudándole a pagar a un familiar su crédito. ¿Sí? Bueno, que le están mandando para eso. Eso. ¿Qué hacemos con el tercer caso? Con el que está ayudándole a pagar a alguien su crédito, a su mamá, a su hermana, en fin, a su esposa. La remesa, el pago del crédito se hace a través de una remesadora y no se cobra la comisión por el envío de la remesa. Esa la absorbe el instituto. Entonces puede enviar el pago y llega enterito al pago de la mensualidad del trabajador que tiene el crédito activo. O sea, yo estoy trabajando en Chicago y le mando dinero a mi familia a través de Western Union, por ejemplo. O cualquier otra empresa, no conozco mucho las empresas. Y no me van a cobrar la comisión o la va a absorber el instituto. Es correcto. En cualquier empresa de envíos que yo escoja. No, hay unas en particular que son las que con las que tiene acuerdo el instituto. Esa información aparece en mi cuenta Infonavit. Ok, lo pueden ver en la aplicación. Es correcto, ¿sí? Okay. El caso del trabajador que tiene un crédito activo, es decir, que sacó un crédito, que se fue y que sigue pagándolo, pues de la misma manera. Lo hace a través de la remesadora, se deposita el recurso y no se paga la comisión. El trabajador que no ejerció un crédito y que se fue y que tiene un ahorro con nosotros, ese ahorro es del trabajador y estará ahí permanentemente produciendo incluso hasta que el trabajador tenga la edad para hacer el reclamo correspondiente. Eso es una atención que estamos dando hacia nuestros hermanos migrantes. Te quiero compartir algo también. Hace rato que hablabas de jóvenes, ¿no? Y cómo le hago si tengo un salario inicial, si apenas estoy cotizando, si tengo de cualquier manera ya necesidad de vivienda, ¿no? A lo mejor se casó joven o simplemente no se casó joven, pero necesita una vivienda, está ya fuera del seno familiar. Nuestro presidente de la República presentó en días pasados una iniciativa ante el Congreso de la Unión para modificar la forma en que el instituto hoy está atendiendo ese tipo de problemas. ¿Por qué tendría que ser necesariamente tener una vivienda? Si siendo que es un derecho, tener una vivienda no tendría que significar necesariamente comprarla. Incluso rentar podría ser una solución de vivienda, aunque sea provisional. Los trabajadores jóvenes tienen mucha movilidad, ¿no? Incluso hay muchos casos de gente joven que está haciendo trabajo en casa y se mueven con bastante facilidad. O hay trabajadores que los cambian de plaza porque es la estrategia de la empresa y porque el trabajador joven que está soltero está más susceptible a que la empresa le diga, pues tú muévete, ¿no? O sea, es más fácil. Entonces, ¿qué está planteando esta iniciativa? Que el instituto vuelva a construir, que esa construcción se pueda rentar o vender, ¿no? Hay viviendas que se van a construir por parte del instituto en predios que pueden ser incluso del instituto o en fórmula con autoridades locales, estatales. O sea, hace mucho que Infonavit no construía. Hace mucho que no construye, mucho, ¿no? Que el instituto construya pueden ser también muchas variantes. Pues puede ser que el instituto haga fórmula con un instituto de vivienda del Estado que puede... Pero que le meta dinero, pues.
son muchas fórmulas que puede ser. No, Ujú. no necesariamente es que el instituto tenga los constructores en las oficinas haciendo obra, eso que puede ser, pero Sí, otra es hacer puede- alianzas podemos meter al ejército se puede meter al ejército a construir, a ¿no? construir viviendas, ¿no? Bueno, entonces puede haber muchas variantes, pero el tema es que el instituto tenga esta rectoría en la construcción, incluso utilizando suelo del patrimonio propio o también asociándose con autoridades locales para poder construir sobre suelo propio. ¿Qué significa que el instituto construya? Pues un ahorro importante en virtud de no ser una institución de lucro. Es decir, ¿qué Ujú, puede provocar? Una regulación en el valor de la oferta del mercado, de entrada. ujú, ¿Qué más puede provocar? Que esa vivienda el instituto diga se va a vender o se puede rentar. ujú. El trabajador que tiene un salario inicial, la aportación que está dando su patrón puede ser utilizada para eventualmente pagar esa renta. Qué interesante. O En- sea, es un cambio de visión o de así es, enfoque. así Que es. tú tengas derecho a una casa no significa a fuerza que la tengas que comprar, sino que también, como no te vas a quedar a vivir en esta ciudad, la puedes rentar, ¿no? Es correcto. Con el beneficio que te da el Infonavit. A través de la institución se te puede garantizar una renta de una casa, un lugar donde vivir. Así es. Y después de tiempo la puedes adquirir, Genial, qué bueno está eso. ¿no? Eso va a cambiar muchísimas cosas. Pero la puedes adquirir si te va descontando lo que dice de renta. Claro, entonces Ah, está muy esos bueno recursos se eso. van tomando en consideración. Vamos a ver, ahorita el trabajo que se está haciendo la iniciativa está presentada. Está muy bien. Esperemos Que los que los diputados... diputados vean a bien esta interesantísima propuesta y que ella sea votado. Y después habrá que trabajar en las leyes secundarias, que vamos a entrar Ujú. a todo este tipo de particularidades que ahorita Sí, estamos especulando. pero la iniciativa Pero suena muy la interesante. iniciativa es muy fuerte y eso va a ser muy fuerte, quiere decir muy sólida, ¿no? Muy vigorosa, de cambios profundos, que va sin duda alguna, en caso de ser aprobada, a modificar y a transformar la lógica de cómo se El garantiza el enfoque. acceso a la vivienda a la gente y va a transformar también la forma en que se comercializa la vivienda en nuestro país. Eso generaría una condición muy diferente, una regulación en el valor de mercado. Eso es muy importante. Va a permitir tener accesos valores más asequibles y más reales a las capacidades financieras de los trabajadores en nuestro país. Sin duda alguna tiene todo un sentido social la iniciativa, como todas las que presenta Andrés Manuel López Obrador, y esos paradigmas se tienen que romper. Con esto seguramente vamos a lograr nuevas condiciones para la gente y nos hará naturalmente sentir que estamos cumpliendo con nuestra obligada misión, que es generar condiciones más adecuadas a los trabajadores de nuestro país. Qué bien. Eh, Déjame terminar con una pregunta. Estoy seguro porque yo lo viví de que hace 15 años era más barato pedir un crédito en el banco que uno en Fobiste o en Infonavit. ¿Sí? ¿Esto sigue siendo así? No, Infonavit hoy es la mejor oferta del mercado nacional, la mejor, ni un banco, ni una caja popular. ¿Mm? A Y ver, el préstamo de un banco es de, me cobra 8, pues, ¿cuánto? Más o menos 8% de interés el anual. banco te cobra 8,5%, 8%, sí, 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 solo sí, tienes N número de productos financieros, una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros, un seguro de auto, etcétera. Ujú. Si los tienes, te presta con esa tasa, pero más el CAT, el costo anual total. Esas letritas chiquitas que aparecen por Ujú, ahí, ujú, eso significa, son gastos accesorios, avalúo, escrituración, etcétera. Y ujú. eso hace que tu tasa se eleve como al 11,5. Ah, Ujú. órale. ¿Y el Infonavit? Tasa desde el 3,09 3.09. anual hasta el 10,45, la tasa más alta. ¿Quién paga menos? Quien menos gana. ¿Quién paga el 10,45? Quienes tienen los salarios más altos. O sea, la tasa más alta, es que acuérdate que cualquier trabajador de la iniciativa privada, sea un obrero o sea un alto ejecutivo, tienen el derecho del Infonavit.
Sí, Los claro. créditos, Todos los trabajadores de la iniciativa privada. los salarios más altos pagarían como tasa máxima el 10.45. El Pero Infonavit, entonces si a una persona que gana mucho sí le conviene probablemente, bueno, nos dices que en los bancos es de 11.5 más o claro, menos. Bueno, no les conviene, no les conviene. Te voy a decir que sucede también. El Infonavit tiene tu ahorro, el banco no lo tiene. El banco no nada más no te da tu ahorro, es decir, si necesitas 300, pues te presta 300, pero te va a pedir un enganche del 20%. claro. Y el Infonavit te dice, ¿necesitas 300? Pues te presto 250 porque tengo 50 y no te pido enganche. Y hay un número muy importante de trabajadores que tienen salarios, hasta 4 salarios mínimos, que el banco no les presta por no considerarlos garantes. Claro. Y el Infonavit sí. Ujú, En el Infonavit tenemos, para que tengas una idea, como 72 millones de derechohabientes. ujú. Estamos hablando de 2/3 partes de la población de nuestro país. Estoy generalizando números, no tengo las cifras precisas, pero te quiero con esto expresar que hay un número importantísimo de trabajadores que son derechohabientes del instituto y de todos ellos tenemos ahorro. Entonces, ¿cómo no, siendo una institución, digamos, tan vigorosa en términos de institución de seguridad social, de tener un recurso billonario? Ujú. Son billones de pesos los que administra el Infonavit de todos esos trabajadores. ¿Por qué no tendríamos que ser la mejor opción para un trabajador? Si no somos lucrativos, ¿por qué Claro, no tendríamos que ser más baratos que cualquier banco o que claro. cualquier institución financiera que de lucro, ¿no? Entonces, hoy el Infonavit es la mejor opción para ejercer un crédito Si eres un trabajador de la iniciativa privada. si eres un trabajador de la iniciativa privada. Tenemos un número importante de soluciones para que el trabajador, cuando ya tiene crédito ejercido, no tenga temor de perder su casa. Y estamos asegurándonos de que cada vez haya más productos de crédito para que las necesidades de vivienda de la gente se resuelvan. Ujú. Fíjate, estoy hablando de necesidades de vivienda, no de comprar casa. Tu necesidad puede ser reparar tu casa, puede ser remodelarla. Reparar me refiero porque algo falla. Remodelarla porque quieres renovarla, porque quieres verla más bonita, ¿no? Ujú, Ampliar tu casa. ujú. Pagar incluso la deuda de otro banco, la puedes hacer con ejerciendo tu crédito del instituto. O comprar un terreno o construir sobre ese terreno. Son múltiples las necesidades de vivienda que puede tener la gente. Y eso es lo que estamos tratando de atender, o estamos atendiendo. Y por eso hay más gente que dice, ahora sí me sirve el Infonavit. Ya puedo hacer lo que antes no podía hacer, lo puedo hacer a la tasa más baja y si se me atora la Ese debería carreta, ser el eslogan del Infonavit. El ¿cuál? Infonavit. Ahora sí sirve. Ahora sí me sirve el Infonavit. ¿No? Ahora sí me sirve el Infonavit. Entonces Bueno, vamos a diseñar una campaña. muy bien. Oye, Tocayo, dijiste hace rato y algo que no sé si entendí bien y no quiero dejarlo pasar. ¿Cómo funciona el tema de heredar los créditos o se heredan las deudas, se heredan las casas? No entiendo. No, cuando un trabajador fallece, el trabajador, la deuda La deuda se cancela. se cancela por completo. ¿A quién de quién es esa casa? De quien el trabajador haya designado en su testamento. Ujú. Y la hereda, por supuesto, sin deuda. Ya, la deuda se cancela y se quedará a nombre del heredero de quien que designó el trabajador en su momento. Ok, recapitulemos ya para irnos. Los grandes cambios del Infonavit en esta administración. Un reto. ¿Lo aceptas? A ver, ¿cuáles serían? Los, ¿Cuáles cre- dirías tú que los serían? créditos, créditos los más baratos del mercado, los más asequibles, Ujú, los que tienen mayor variedad de productos financieros, ujú, el mayor número de soluciones de pago cuando el trabajador no puede pagar y con cada vez más trabajo para tener solución a un trabajador que es nuestro principal objetivo. O sea, nuestro patrón son los trabajadores y eso es un reconocimiento fundamental. Nuestro amo y patrón, en este caso, como lo dice mi presidente, es el pueblo, pero en específico en el Infonavit, pues son los trabajadores derechohabientes del instituto. se incrementó la edad límite para pedir un préstamo también. Se incrementó la edad y se incrementaron los montos, ¿Qué ¿sí? son? Recuérdanoslo. Cuando empezamos era crédito individual 1.950.000, hoy es 2.500.000 pesos. ¿Y la edad? 70 y 75 años.
70 hombres, 75 años mujeres. Actualmente. Y si juntas tu crédito con otra persona, puedes llegar hasta 4.400.000 pesos. Puedes juntar los créditos. Bueno, pues ahí está. Creo que más o menos dimos un panorama, así una probadita de lo que la gente puede encontrar si explora el Infonavit y ve qué cosas hay ahí que le puedan servir por su derecho a la vivienda y por el derecho de ser un trabajador que te garantiza el Estado. Es correcto. Todos estos cambios han sido votados, aprobados por los representantes del sector trabajador, por los representantes del sector empresarial y por las instituciones de gobierno que están en nuestra asamblea. Estos cambios, por ser votados, son conquistas fundamentalmente a pro de los trabajadores y que tanto nosotros como seguramente quienes integran nuestra Asamblea General no vamos a permitir que regrese al pasado este instituto. ¿Quién va a votar porque suba la tasa de interés? ¿O quién va a votar porque ya no se pueda comprar un terreno como sucedía antes? Que es como lo que pasa con las pensiones, ¿no? Así es. Quiero ver quién vota o quién deshace las pensiones en el Congreso de la Unión, ¿no? Así es. Que es un derecho obtenido Así por es. el pueblo. Entonces estamos seguros que el Infonavit del pasado no regresará, difícilmente. Yo creo que se pone la soga al cuello quien vote porque regrese al pasado. Son trabajos que hemos hecho con mucho compromiso social y responsabilidad y los defenderemos para que nunca más vuelva el trabajador a sufrir, tener un crédito Infonavit y que sí se sepa protegido por esa institución que es de ellos. Qué bien. Sergio Adem, maestro en urbanismo, Sergio Adem, director regional del Infonavit en Michoacán. Alias tu tocayo. Alias el tocayo. Muchísimas gracias por venir, tocayo. Gracias, tocayo. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Esto es lo que callamos los funcionarios del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Adiós.